con la parte de diseño y análisis de experimentos, pues vamos a empezar a hablar hoy de lo que es el análisis, ¿verdad? Y el análisis de los datos que derivan de un experimento y lo que es el diseño del experimento en sí. Digamos que desde este punto de vista, pues los experimentos son una parte fundamental tanto en el diseño de productos como para la parte científica, ya que cuando uno quiere ver cómo, por ejemplo, una variable quiere o incide sobre otras, ¿está? Como unas condiciones quieren o inciden sobre una variable de respuesta, uno tiene que tener pues un diseño, una metodología para hacer este tipo de actividades. Entonces, los experimentos, pues los datos que se derivan de estos experimentos, pues se utilizan para tomar decisiones. Entonces, en las situaciones más sencillas que empezaremos a ver, pues uno quiere saber si un factor de interés, ¿verdad?, afecta una característica en un experimento. Y este factor puede tener diferentes niveles de incidencia. Entonces tú quieres, yo quiero ver si este factor, que tiene varios niveles de incidencia, afecta de manera significativa a los resultados. Entonces, comenzaremos con ¿qué? Hombre, por ejemplo, con experimentos de un solo factor que tienen varios niveles. Entonces, pues yo quiero ver si este factor, un factor que tiene varios niveles, incide significativamente sobre las características de ¿qué? Las características de una variable de respuesta. Entonces, digamos que va a ser el primer escenario en el cual nos vamos a mover. Entonces, las técnicas más usadas del diseño de experimentos, design of experiment, digamos con los textos en inglés, pues son varias y son bastante útiles. Digamos que este tipo de procesos se describen en términos de de variables controlables. ¿Por qué? Porque son variables que usted, o factores que usted va a tener diferentes niveles para este tipo de variables. Por ejemplo, ¿por qué es importante el diseño de experimentos? Porque mejora el rendimiento del proceso, es decir, evita que se gaste energía, evita que se gaste materia prima innecesaria. La reducción de la variabilidad del proceso. Entonces también, por ejemplo, generalmente cuando uno tiene un proceso en estado estacionario, uno quiere que las variables que fluctúen lo menos posible. Entonces, para hacer esto, uno tiene que encontrar las condiciones óptimas del proceso. También la reducción de tiempo de diseño y desarrollo de procesos, y también la reducción de los costos de operación. Entonces, el diseño de experimentos es un punto extremadamente importante y por eso vamos aquí a tratarlo, porque esto incide de manera significativa en todo lo que es el diseño, desarrollo y funcionamiento de procesos. Entonces, la utilización de este diseño experimental ya también puede o afecta o redunda en que, en que un producto se diseñe más rápido y se diseñe de manera más eficiente, ¿ya? Porque uno necesita, tener condiciones muy específicas para que este producto pueda ser fiable ante los competidores en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, una metodología más básica es, por ejemplo, primero hacer una conjetura, es decir, una hipótesis. Una hipótesis, recuerde que una hipótesis simplemente es un enunciado que necesita ser probado para ser evidente. Entonces, una hipótesis simplemente es una especie de conjetura, un punto de partida que necesita datos experimentales para poderse reafirmar o refutar. Después se hace el experimento donde se generan los datos. Estos datos son analizados y en base a ese análisis saca una conclusión para tomar decisiones. Entonces, esa es, pues digamos que una de las primeras metodologías que vamos a usar. Entonces, el modelo más sencillo, vamos a llamarlo primero, son experimentos de un solo factor aleatorizado. Entonces, en este tipo de experimentos vamos a tener un factor con varios niveles que vamos a ver si afecta de manera significativa otra característica del proceso. Veamos aquí este ejemplo, vamos a leerlo. Dice: un fabricante de fibra de algodón para hacer tapabocas se encuentra interesado en mejorar la resistencia a la tensión del producto. El área de diseño de producto piensa que la resistencia a la tensión es una función de la concentración de algodón virgen en la fibra. Es decir, esta es la hipótesis. O sea, el equipo de diseño piensa,
lanza la hipótesis que, hombre, la concentración de algodón virgen en la fibra afecta la resistencia mecánica del tapaboca. Entonces, la hipótesis de los ingenieros es que el intervalo de interés de la concentración de fibra está entre el 5 y el 20%, decidiendo entonces investigar 4 niveles de concentración de la fibra: 5, 10, 15 y 20. Entonces, para esto, pues, se hace un diseño con donde un factor, ¿verdad?, que es la concentración de algodón en la fibra, con 4 niveles. Entonces, se decide hacer 6 ejemplares de prueba con cada concentración. Las 24 muestras se prueban en una máquina de resistencia mecánica. Entonces, en este caso se generan unos datos. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos las 6 observaciones para cada concentración. Entonces, el factor es la concentración de algodón y los niveles son las diferentes concentraciones. Entonces, tenemos un factor que es la concentración de algodón y 4 niveles. Cada nivel tiene 6 observaciones, es decir, se hace por 6 veces. Se hagan unas sumatorias totales, unos promedios por cada uno de los cada uno de los niveles tiene unos promedios y se hace acá después un promedio general. Entonces, esta es la manera en que se organizan las observaciones, para tenerlas de manera sistemática y poder hacer análisis. Entonces, recuerden, tenemos que un factor y 4 niveles, y en cada nivel hay 6 observaciones, es decir, 6 experimentos. Entonces, digamos, para poder hacer el análisis parte de una hipótesis. De esta hipótesis, ¿de qué es? De que cualquier observación que usted haga, ¿verdad?, es una función de ¿qué? De una media general, de una variabilidad y un error. Obviamente que todo experimento está sujeto a un error. Entonces, digamos que, como vemos aquí, Y sub IJ representa la observación IJ décima, es decir, cualquiera de las observaciones que esté dentro de ese factor y de esos niveles. Mu es la media global, es decir, la media poblacional global de todas las observaciones. Tau sub I representa el tratamiento yésimo, ¿verdad? Digamos que eso es una fuente de variabilidad, o por lo menos esa es la hipótesis, ¿verdad?, que la variación, ¿verdad?, de ese factor va a introducir, digamos, cambios significativos en la variable respuesta. Entonces, y también el error aleatorio, es decir, ¿por qué? Porque todo proceso experimental pues está sujeto a un error. Entonces, digamos que esto es lo que se llama un diseño experimental completamente aleatorizado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se le llama los diferentes tratamientos, ¿verdad? Es decir, los niveles se le llama también tratamientos, y aquí están las diferentes observaciones. Mira, están 6 observaciones, ¿verdad? Y tenemos por cada tratamiento un promedio dentro de los tratamientos y después un promedio general. Entonces, partimos de esa base de que cualquier observación puede ser explicada o descompuesta por una media general, una media poblacional, una que es Tau, que representa el tratamiento yésimo, la variabilidad del tratamiento, y un error. Entonces, aquí lo que se va a desarrollar es un análisis de varianza, es decir, si la variabilidad de esos tratamientos introduce cambios significativos. Entonces, en el análisis de varianza se hace la partición de la variabilidad de todos los datos, ¿verdad? Porque tenemos que en 2 componentes importantes, en que si los tratamientos introducen algún cambio sobre la media, es decir, se plantean 2 hipótesis. La primera hipótesis, ¿cuál es? Hombre, que no importa el tratamiento que tú le des o que tú le des a ese sistema, no va a haber un cambio, ¿verdad? Tau, ¿verdad? La variabilidad va a ser igual a 0. Es decir, no importa si tú cambias la concentración de algodón virgen dentro de la fibra, eso no va a tener ninguna variabilidad, no va a incidir sobre qué, sobre la media, sobre las medias. Ahora, la hipótesis alternativa, ¿cuál va a ser? Hombre, que sí, que por lo menos hay por lo menos hay uno de esos tratamientos que introduce una variabilidad. No se ha dicho cuál todavía, pero por lo menos hay uno que introduce variabilidad sobre la media población, sobre las medias ahí. Entonces, ese es el análisis de varianza. El análisis de varianza lo que hace es hacer análisis de la variabilidad entre los diferentes tratamientos. Entonces,
como dice, probar la hipótesis de que todos los efectos de los tratamientos son iguales a cero. Es decir, que no importa el tratamiento, la variabilidad es igual a cero. Esa es la hipótesis nula. Entonces, digamos que, y también hay que ver para ver si se refuta esa hipótesis nula en virtud de la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis alternativa, ¿cuál sería? Que por lo menos hay uno de esos tratamientos que introduce variabilidad sobre la media. Si vemos aquí, desde el diseño, por ejemplo, los bloques, los tratamientos, por ejemplo, tenemos A tratamientos y también tenemos bloques. Entonces, tenemos, digamos que los datos, ¿verdad? El diseño por bloques completamente aleatorizado de A tratamientos, de los diferentes tratamientos aquí, y B bloques. ¿Por qué se le dice completamente aleatorizado? Porque dentro de cada bloque están todos los tratamientos. O sea, es decir, que por lo menos hay una muestra que pertenece a cada uno de los tratamientos. Aquí tenemos B bloque. Aquí tenemos los promedios, el promedio dentro de cada tratamiento, el promedio general, las sumatorias totales. Eso lo vamos a utilizar. Entonces, los datos se organizan de esta manera para hacer el análisis. Entonces, ahora, por ejemplo, el análisis de varianza de un experimento de un solo factor de los modelos de efectos físicos. Es decir, tenemos que la fuente de la variación. ¿Cuáles son es la fuente de la variabilidad o la variación? Los tratamientos. Entonces tenemos que A tratamiento, tenemos N observaciones por cada tratamiento y N mayúscula representa A por N, es decir, los tratamientos, digamos, las observaciones totales. ¿Da? Porque si tú multiplicas A por N, pues te da las observaciones totales. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Hombre, son las sumatorias, es decir, la fuente de variabilidad entre los tratamientos. Entonces, la fuente de variación total es esta, es igual a la variación introducida por los tratamientos más la variabilidad introducida por el error. Aquí tenemos los grados de libertad, que es A-1, los grados de libertad del error, que es A por N-1, y los grados totales, que es la sumatoria algebraica, que es A por N-1. También, ¿qué se necesita? Hombre, calcular estos los cuadrados entre los tratamientos y los cuadrados dentro del error para calcular un estadístico de prueba, que es F0, que es el que se va a confrontar con el estadístico sacado de tablas para tomar la decisión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí las fórmulas para calcular la sumatoria de los cuadrados en el análisis de varianza. Entonces, como ves aquí, las sumatorias, es decir, la fuente de variabilidad total es igual a la fuente de variabilidad entre los tratamientos más la fuente de variabilidad introducida por el error. Aquí están estas fórmulas que son una sumatoria donde tienes tú que esta I sub I son cada uno de los datos experimentales, N es el número de datos totales, y también la fuente dentro de los tratamientos. Entonces, con restando estos dos, se saca la variabilidad debida al error. Entonces, siempre la sumatoria de los cuadrados, la media, es dividirlo entre los grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos del error y los grados de libertad del tratamiento. Con esas dos, pues se calcula el estadístico de prueba. Mira, M sub S, es decir, la media de la variabilidad de los tratamientos sobre la media de la variabilidad del error. Y este F sub 0 es el que usted va a utilizar para tomar la decisión y para confrontarlo con el F crítico, que es el que le va a decir si se rechaza o se acepta esa hipótesis nula. Entonces, una vez usted ha calculado su estadístico de prueba, vamos a ver entonces si suponemos que cada una de las A poblaciones se puede modelar como una distribución normal. Entonces, digamos que si la hipótesis nula, es decir, H0 es verdadera, F sub 0 debe tener también una distribución, F sub A-1 por A sub N-1. Es decir, este valor F sub A-1, A por N-1 es el estadístico crítico. Él es el que va a estar en la frontera. Si F0 está más allá de él, se rechaza la hipótesis nula. Si está antes, es decir, si está dentro de la zona de aceptación, pues se acepta. Entonces, el criterio de decisión, ¿cuál es? Si F0 es menor el estadístico de prueba es menor al estadístico crítico, donde F0 se calcula en base a los datos, como ya lo vemos, y F subcrítico se saca de la tabla de Fisher.
Es decir, usted va a buscar en esta tabla de Fisher F sub A menos 1, A por N menos 1, es decir, A menos 1 sería, por ejemplo, 3, A por N menos 1. Entonces usted busca estos dos valores aquí y saque el estadístico crítico. Es decir, H0 deberá rechazarse si el estadístico F0 es grande. Es decir, si F0, que es el estadístico de prueba, es más grande que el estadístico crítico, se rechaza H0. En caso contrario, si F0 es más pequeño que el estadístico crítico, se acepta H0 con un nivel de incertidumbre, porque toda decisión que se hace aquí se hace con un nivel de incertidumbre alfa. Generalmente unos usan el 5%, otros usan el 1%. Entonces recuerda que el F crítico se obtiene de las tablas de la distribución de Fisher. Entonces este es el procedimiento para qué, para tomar la decisión, para hacer el análisis de variabilidad, para saber si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Pues si vemos aquí, por ejemplo, retomando ahora el ejemplo de los tapabocas, se utiliza el análisis de varianza para probar la hipótesis de que diferentes concentraciones de algodón virgen no afectan la resistencia de la tensión del tapabocas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿tu hipótesis nula cuál es? Hombre, la hipótesis nula dice que las diferentes concentraciones no afectan la variabilidad de la variable respuesta, es decir, la resistencia mecánica. Y la hipótesis alternativa, que quiere decir, hombre, que por lo menos hay una de las condiciones que afecta significativamente la variable respuesta. Usaremos un alfa del 0,01, es decir, del 1%, es decir, una incertidumbre bastante baja. Entonces, con los datos experimentales calculamos que la sumatoria de los cuadrados, con todos los datos experimentales de acuerdo a la fórmula, tenemos 24 datos, que es el N mayúscula, cada uno de los datos, calculamos que la sumatoria de los cuadrados totales y la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos. De su resta sale la sumatoria de los cuadrados debido al error. Entonces, con esas ya sumatorias, ¿qué hacemos? Vamos aquí, en la tabla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El F crítico es un F de alfa, 3 y 20. ¿Qué significa eso? Que la incertidumbre es del 1%, A menos 1, que es 4 menos 1, que es 3, y A por N menos 1, que es 20. El estadístico crítico es de 4.94. Ese lo sacamos de las tablas. Ahora vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. El estadístico de prueba en este caso nos da 19.6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El estadístico crítico, ¿verdad? El estadístico crítico, ¿verdad? En este caso, hombre, eso es más grande, ¿ves? Digamos, ¿qué quiere decir eso? Hombre, que nuestro mira, el estadístico el estadístico crítico es más pequeño que el estadístico de prueba, que es 19.6. Entonces dice, se rechaza H0. Se rechaza H0. Y el p-valor, que es la probabilidad de que esos datos vengan del azar, es muy pequeña. Generalmente el criterio de decisión, ¿cuál es? Si el p-valor es muy pequeño, se rechaza H0. Entonces dice, P, ¿qué significa también? P es la probabilidad de que ese conjunto de datos vengan del azar. También se interpreta así. Es decir, hombre, es tener los dos datos. Primero, el F crítico, que lo sacamos de tabla. Segundo, el F o el estadístico de prueba, que lo sacamos con la sumatoria y con nuestros datos. Los comparamos. ¿Ves? Vemos que el F el estadístico de prueba, es mucho más grande que el estadístico crítico. Es decir, está más allá de lo que se llama región de aceptación. Entonces, vemos aquí todos los datos aquí, por ejemplo, la sumatoria media, los grados de libertad, el F, el F que está aquí. Entonces vamos a ver, que simplemente lo que hace es comparar. Usted compara, puesto que el valor P es tan pequeño, es considerable, más pequeño que alfa, se encuentra una evidencia sólida para concluir que H sub 0 no es verdadera. ¿Qué significa esto? Que por lo menos hay una concentración de algodón virgen que incide significativamente sobre la resistencia mecánica. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta eso. Hombre, tiene que tener en cuenta el valor crítico que se va de tabla, tiene que tener en cuenta el valor
que sacas tú con tus datos y también el nivel de incertidumbre. Entonces siempre, ¿para qué? Para poder tomar las decisiones. Entonces este tipo de cálculos, si bien se pueden hacer a mano, pues es un poco tedioso, pero también hay ayudas informáticas. Vamos a ver algunas de las más usadas. Y por ejemplo, uno de los más software para hacer este tipo de análisis, por ejemplo, es el StatGraphics. El StatGraphics es un software propietario, un software de pago, pero muchas universidades y empresas pues lo utilizan tanto a nivel profesional como para a nivel estudiantil. Entonces se puede probar gratuito por un tiempo, y es muy, digamos que es muy intuitivo para hacer este tipo de análisis. Otro es el PAST, ¿verdad? El PAST es otro software también para análisis de varianza y es gratuito y es bastante bueno, muy bueno. Y se puede descargar de esta dirección, y hay mucho material en la red también. Y otro que se utiliza mucho es el Minitab también. Ese software es un software para análisis de varianza, para análisis de experimentos, todo lo que es análisis de datos. Entonces estos tres pues pueden servir como ayuda. Incluso el mismo Excel trae un módulo también para hacer este tipo de cosas. Entonces, siguiendo, digamos que en la línea esta de diseño de bloques, completamente aleatorizados, pues vamos a hablar un poco. Pues hasta ahora pues hemos venido hablando de hemos venido hablando de cómo un solo factor, ¿verdad? Con diferentes diferentes tratamientos, un factor con diferentes niveles puede afectar una variable respuesta. Hablemos un poco, ¿verdad?, de lo que son ahora los bloques, diseño de bloques completamente aleatorizados. Dice, al estudiar la influencia de un factor sobre una variable cuantitativa, es frecuente que aparezcan otras variables u otros factores que también influyen. Va a ser que a veces uno trata de, en base al trabajo experimental, pues tener la mayor cantidad de variables que uno cree que pueden afectar, pero a veces hay cosas que en principio uno no las conoce. Digamos que a estas variables se les denomina variables bloques y se caracterizan porque, no son motivo del estudio, sino que aparecen de forma natural y obligada en el mismo. O sea, a veces, uno cree que tiene todas las variables, pero puede que se le escapen algunas ahí, y se asume que no tienen interacción con el factor de estudio. Entonces, en principio, uno puede elegir un conjunto de variables y dejar otras a un lado para estudiarlas después. Entonces, la gracia es que uno pueda discernir, ¿verdad? Discernir de que estas variables que uno elige pues tienen o no, o demostrar que sí tienen o no incidencia sobre la variable respuesta. Entonces, este modelo de bloques completamente aleatorizados es, digamos que es uno de los más sencillos, cuando se quiere estudiar la influencia de un tratamiento con varios niveles, pero digamos que estamos en presencia de una variable extraña. Entonces, esto es uno de los diseños experimentales más utilizados. Por ejemplo, cuando se trata, en lotes de materia prima, estudios con personas, con tiempo, cuando, por ejemplo, son fuentes de variabilidad, algunos experimentos. Entonces, digamos que es una manera de controlar diferentes tratamientos, diferentes variables para hacer un estudio de variabilidad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, se comenzará, la suposición muy parecida a lo que ya estamos hablando, que tiene A tratamientos y que tienes B bloques. Es decir, por ejemplo, tienes un tratamiento aquí, tienes varios tratamientos aquí, ¿verdad? Y ahí, por lo menos en cada bloque hay una observación de cada tratamiento. Ya tienes ahí varios bloques, cada bloque 2, 3, 4 bloques, y dentro de cada bloque tienes por lo menos una observación. Entonces, el orden en que se corren los tratamientos dentro de cada bloque se determina al azar. Entonces, hay que organizar de esta manera, pues tienes diferentes tratamientos, ¿ves? Diferentes tratamientos y tienes diferentes bloques. Entonces, por ejemplo, dado que la única aleatorización de los tratamientos se hace dentro de los bloques, con referencia se dice que estos bloques representan una restricción sobre la aleatorización. Entonces se parte de la hipótesis de que
todas las observaciones se pueden ser descompuestas en ¿qué? En una media global, ¿ya? También un efecto sobre tratamiento yésimo, un efecto del bloque, ¿ya? J décimo, y un error. O sea, todas las observaciones se pueden explicar o descomponerse digamos que en estos cuatro fuentes de variabilidad. O sea, la media, en una media global, en un tratamiento, en un bloque y en un error. Entonces recuerda que el error, pues el error es el error experimental, el error humano, todo este tipo de errores que digamos que se pueden, es un error aleatorio y que se supone que tienen una distribución normal, una distribución ahí, una distribución normal. Entonces, este diseño en bloques completamente aleatorizados también ve, dice, hombre, que tiene una hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Hombre, la hipótesis nula es la que dice que no importa el tratamiento, la media no va a tener ningún cambio. Y la alternativa, que por lo menos hay un tratamiento que introduce en la media, que introduce cambios en la media, esa es, por lo menos hay uno. Entonces, estas son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ustedes miran aquí entonces también el diagrama de bloques completamente aleatorizado, con A tratamientos y B bloques, cada uno de los tratamientos, cada uno de los bloques, los promedios dentro de cada uno de los tratamientos, los promedios totales. Entonces, de esta manera se organizan los datos. Entonces, con los datos se van a calcular ¿qué? La fórmula, ¿verdad? Para calcular la sumatoria, digamos que la sumatoria de los cuadrados en análisis de varianza. O sea, tenemos aquí, aquí también digamos los bloques completos, es decir, todo lo que es la variabilidad dentro de total, la variabilidad dentro de cada tratamiento, la variabilidad dentro de cada bloque, y se calcula entonces la variabilidad de error, ¿verdad? Como la resta de total menos tratamientos y bloques. Entonces, con estas fórmulas yo voy a calcular ¿qué? Con estas fórmulas yo voy a calcular, hombre, se puede, como dices ahí, la variabilidad total la descompones en ¿qué? Dentro de tratamientos, dentro de bloques y por el error. Entonces tenemos n mayúscula, recuerda, observaciones, la variabilidad total tiene n-1 grado de libertad, hay A tratamientos y B bloques. Entonces la variabilidad dentro del tratamiento tiene A-1 grados de libertad, la variabilidad dentro de los bloques tiene B-1 grados de libertad, y la variabilidad del error, ¿verdad?, tiene A-1 por B-1 grados de libertad. ¿Esto por qué? Porque después estos valores se tienen que dividir entre los grados de libertad para sacar su media. ¿Sí? Digamos que el tratamiento matemático es análogo. ¿Ves? Por ejemplo, las fuentes de variación ahora, ¿cuáles son? Dentro de los tratamientos, dentro de los bloques y del error. Tenemos la sumatoria, los grados de libertad y el cuadrado medio. Es decir, hombre, la fuente de variabilidad entre sus grados de libertad, fuente de variabilidad entre sus grados de libertad, fuente de variabilidad entre sus grados de libertad. Y con esto, ¿qué hacemos? Pues sacamos ¿qué? El estadístico de prueba. ¿Ves? El estadístico de prueba. Y este estadístico de prueba es el que se va a comparar o a confrontar con el estadístico crítico. Se recuerda que siempre tienen las fuentes de variación, la suma de los cuadrados, los grados de libertad y los cuadrados medios. Siempre. De esta manera se organizan los datos. Entonces, después, ¿qué se hace? Pues se hace la prueba de hipótesis. ¿Cuál es la prueba? Para comprobar la igualdad de las medidas de los tratamientos. Entonces se saca el estadístico de prueba. ¿Ves? MSS de los tratamientos sobre el error. Y entonces, como se distribuye de esta manera, una distribución F, se saca ¿qué? El estadístico crítico, que es F sub A-1, A-1B-1. Entonces, esto es lo que se hace. Y este F, digamos que este F siempre usted tiene que tener en cuenta que está hecho con respecto a una ¿qué? A una incertidumbre alfa. Es decir, esto viene de una tabla. Entonces, la tabla siempre debe tener que ver si usted va a hacer ese contraste de hipótesis, ese análisis con una incertidumbre de que, por ejemplo, del 5%, pues toda la tabla está hecha para el 5%. Y usted busca su estadístico crítico, que es función de que, bueno, de la incertidumbre alfa A-1, A-1, B-1. Usted busca su estadístico de prueba,
que es F0. Recuerda, el estadístico de prueba es F0. Y tú lo confrontas con el estadístico crítico, que es el que sacas de la tabla. El de prueba viene de tus datos y el estadístico crítico de la tabla. Entonces dice, la región crítica es la cola superior de la distribución F. H sub 0 se rechaza si F sub 0 es mayor que el F crítico. Es decir, si el F0 está por fuera de la región de aceptación, se rechaza H0 en virtud a H1. Si F0 es menor que el F crítico, F0 es menor que el F crítico, se acepta H0, ¿verdad? Y se rechaza H1. Entonces, de esta manera se hace el análisis de varianza para este tipo de diseño experimental.